Ayer con el ministro de Relaciones Exteriores, Mario López Chávarri, que le damos la bienvenida esta noche. Gracias. Como digo, después de un tiempo lo habíamos estado esperando. Y hay muchos temas para conversar. Bienvenido. Bueno, Muchas gracias, Enrique. no lo había saludado a usted desde que había sido Encantado. designado canciller. Y bueno, hay varios temas para conversar, pero lo primero, por supuesto, y es algo que cae en su cancha y es de interés de todo el país, es la vacuna. ¿Cómo van las negociaciones para la vacuna? Porque las noticias van cada vez de una línea más esperanzadora. Ya se da prácticamente por hecho que va a haber una vacuna probablemente a inicios del próximo año. Y por supuesto la preocupación ahora es, ¿va a haber vacuna para todos los peruanos posibles? Bueno, todos esperamos tener la vacuna a principios del próximo año. Realmente el Perú ha venido negociando de manera seria, tanto con los laboratorios como con los gobiernos, el acceso a la vacuna. Esta vacuna esperanzadora que realmente viene siendo probada por diferentes laboratorios, cerca de 200, Enrique, 200 laboratorios están en esa carrera por llegar a la vacuna. Y en esa carrera pues hay diferentes vacunas, no hay una sola. Y el Perú está apostando por las diferentes vacunas, por la gama de vacunas que existen, en negociaciones que van con laboratorios de China, de Estados Unidos, de Alemania, del Reino Unido, de tal manera que estamos esperanzados en poder lograrlo. ¿Cuántos peruanos se podrán vacunar? Esa es una pregunta que siempre me lo formulan, y nosotros tenemos ahí dos objetivos. Uno, al 92% de los peruanos que puedan tener acceso a la vacuna, y una primera instancia al 70% de los peruanos. Este 70% ya nos asegura una posibilidad certera de parar esa epidemia, ese virus que está afectando a nuestro país y a todo el mundo. Lo que estamos asegurando desde ya son dos modalidades. Una compra anticipada de la vacuna, y de otro lado estamos participando en los proyectos de vacunas con el compromiso posterior de que nos concedan vacunas a un bajo costo o de manera preferencial. Esos son dos mecanismos bilaterales. Tenemos de otro lado un mecanismo multilateral que está muy activo, que tiene el soporte de la OMS, de la OPS, y que además es multiactor porque hay fundaciones, hay gobiernos y hay laboratorios. Ese es el COVAX Facility. El presidente Vizcarra se ha referido a ambos, a la posibilidad bilateral y multilateral en una reciente conferencia de prensa, y señalábamos que estamos apostando a todas estas posibilidades y estamos confiados, y yo transmito ahí una seguridad a la población de que estamos haciendo el máximo esfuerzo para contar con esta vacuna tan pronto se tenga, y esperamos que sea a principio del próximo año. En lo que respecta a la noticia ya conocida de la producción que se va a dar en México y en Argentina, ¿cómo conectamos ahí? ¿También cae por ahí el tema de la vacuna? Uno de los laboratorios ha encargado a México y Argentina la producción de esas vacunas. En realidad son tres países los que tienen capacidades en América Latina: Brasil, Argentina y México. La empresa AstraZeneca ha encargado a estos dos países, a México y Argentina, la producción, que no es que estén separados, sino que una etapa se va a realizar en México y la otra en Argentina. Y de cara a eso, nosotros estamos llevando a cabo negociaciones con AstraZeneca para conseguir la vacuna que se produzca en América Latina. Hay posibilidades, estamos cerrando negociaciones. Hay diferentes vacunas. El hecho de probarlas acá a través de estos análisis clínicos que ya empezaron, todavía no se han señalado las personas, pero ya se están registrando. Eso creo que es muy positivo por el hecho de que vamos a probar in situ si esa vacuna es aceptada, digamos, por la población multiétnica del Perú.
Precisamente, esta semana se iniciaron las inscripciones y me parece que son 6.000 cupos de voluntarios. ¿Cómo ha caminado eso? ¿Ha respondido la gente de La manera población importante? ha respondido, hay interés no solamente de participar en un proyecto de carácter mundial, sino también justamente para apoyar esa posibilidad concreta de que sea una vacuna efectiva para el peruano, ¿no? Para el peruano promedio. Estas características nuestras creemos que pueden estar muy bien entonadas respecto a la característica de la vacuna de la empresa china, que va a comenzar a ser probada a través de estos análisis clínicos a partir de septiembre. En resumen, canciller, lo que se está haciendo entonces es una estrategia que dispara en varios frentes. Así O sea, es. no nos estamos amarrando con una sola vacuna, sino efectivamente con todas las que se puedan. Y no descartamos ninguna, Y no se Enrique. descarta. El otro día me preguntaban por la vacuna rusa y realmente es una opción. Hemos recibido la propuesta a través de la Embajada de Rusia en el Perú y estamos considerando. Habrá que ver también. Hay dos puntos importantes ahí, el tiempo y la seguridad. Exacto. Tenemos que llegar a tiempo a acceder a la vacuna y de otro lado, la vacuna es segura, ¿no? Más segura. Otra pelota complicada relacionada con la pandemia que cae directamente en su cancha es el tema de los repatriados. Sí. Ya, en fin, se ha hecho un esfuerzo, ¿no? Intenso, pero todavía quedan. Todavía hay gente afuera. Y además es el viaje de doble vía, porque también hay extranjeros que se han quedado pues varados en nuestro país. Hemos visto hace algunos días argentinos que decían que a pesar de todo no habían podido salir y demás. ¿Cómo se juega en esa doble línea? Terminamos hace una semana una primera fase de repatriación. Tanto los peruanos varados en el exterior que retornaban, como los extranjeros que estando en el Perú deseaban retornar a sus países de origen. Al final de esa primera fase hemos sumado 39.000 peruanos que han completado esa posibilidad de retornar. La mayoría varados por motivos de viaje, en fin, de temporalidad fuera del territorio, y hemos podido lograr que retornen de 50 países diferentes. Y eso ha sido un trabajo intenso. Yo quiero ahí reconocer la tarea de nuestros consulados, de nuestras embajadas, esta red que contamos en el exterior que ha hecho posible ese retorno en los 4 meses que ha estado funcionando este esquema de retorno, de repatriación. Y lo mismo hemos podido ayudar para que extranjeros retornen a sus países y con un apoyo de las embajadas extranjeras en el Perú, acreditadas en Lima. Ahora tenemos una etapa siguiente con cerca de 5.000 a 6.000 peruanos que estando afuera, que residiendo muchos en el exterior, pues desean retornar porque se quedaron sin trabajo, no cuentan con recursos para seguir estudios, en fin, hay diversos motivos. Las embajadas, los consulados han venido apoyando casos muy sensibles, casos de personas vulnerables, les hemos estado dando alimentación, alojamiento y esperamos poder contar en esta ya última fase, segunda y última, hasta septiembre, hasta fines de septiembre, con esos 5.000 o 6.000 peruanos que esperamos repatriar. No son, reitero, no son varados propiamente, sino estando en condiciones especiales, digamos, en cuestiones económicas, sobre todo, van a ser repatriados. Es el caso también de un número de extranjeros, como le decía, que están acá. Sí. Sí. ¿Cuántos son aproximadamente? Hay, digamos, lo que se ha podido contabilizar. Nosotros creemos que de extranjeros que salieron en un número mayor, más de 40.000 salieron en esa primera etapa. En esta segunda debe ser más o menos unos 1.000 o 2.000, no son mucho más los que deben quedar. Pero día a día, dependiendo cómo va la situación económica también, tanto de los países que han acogido a los peruanos como la propia situación económica
nuestra, es que se van sumando personas que desean realizar este tipo de viajes, que ya no los llamamos humanitarios, son viajes de repatriación, viajes que son guiados por el Estado. La Cancillería asume en algunos casos los costos para las personas vulnerables, pero de manera general son pasajes que se ponen a disposición bajo términos de compra y venta, ¿no? Todo indica, para terminar esta parte, canciller, que, Sí. digamos, la reapertura de fronteras va a ser probablemente un proceso gradual. Se están hablando en otras regiones del mundo, pues, de burbujas, ¿no? El famoso intercambio entre Australia, Nueva Zelanda, que por supuesto son países que no han sufrido como nosotros, ¿no? Pero ya también se está hablando de una reapertura de fronteras gradual y, digamos, poder conversar con los vecinos para también crear una suerte de burbuja regional. ¿Cómo observa ese proceso? Es un proceso necesario que debemos ir avanzando. En el medio debemos aprobar protocolos con los países con los cuales acordemos abrir esas fronteras, tanto la frontera aérea como la frontera terrestre, fluvial. Y por supuesto lo lógico es hacerlo con los países vecinos bajo una política vecinal regional. Es precisamente eso lo que hemos conversado. El presidente Vizcarra participó en la cumbre de Prosur y se ha establecido que ese mecanismo gradual y de acuerdo a las condiciones de cada país es lo que se va a desarrollar de aquí en adelante. Probablemente estemos hablando de octubre, noviembre, cuando podamos, y todo atenido a las autorizaciones sanitarias, porque de otra manera no puede ser. Estaremos desarrollando ese esquema de reapertura, pero hasta por el momento todavía no están dadas las condiciones. Cuando ocurra, ¿Cuándo ¿cómo se avisora que va a ser el procedimiento? Porque claro, uno dice, si se vuelve a reabrir y te van a pedir cuarentena de 15 días, pues no tiene mucho sentido. Esto probablemente se van a facilitar pruebas para los ciudadanos que entren y salgan. ¿Cómo rápidamente, así como observa que va a ser esa parte? Hemos tenido conversaciones muy preliminares y efectivamente pasa por las pruebas, pasan por las declaraciones, pasa por un aislamiento de algunas personas sospechosas Ya. eventualmente, ¿no? Y eso es lo que falta ajustar en esos protocolos que estarán siendo negociados, no solamente por la Cancillería, sino también por el Ministerio de Salud, ¿no? Un mundo nuevo, finalmente. Estábamos acostumbrados a una interconexión, ¿no?, permanente, y eso evidentemente ha entrado en pausa. Y vamos a ir ahora mismo a una pausa también y regresamos con el canciller Mario López Chavar. No se vayan. Conversamos con el ministro de Relaciones Exteriores, Mario López Chavar. Canciller, Sí. Hoy se dio a conocer que el ex premier Vicente Ceballos fue nombrado como representante del Perú ante la OEA. Un congresista como Luis Galdés ha calificado esto de tarjetazo. Ya era un rumor, ¿no?, a voces, y de todas maneras, entiendo yo, el presidente tiene una disponibilidad de embajadores políticos, como se les llama. A ver, encuádrenos, por favor, la naturaleza de este nombramiento. Sí, yo creo que para que el público lo tenga muy claro, aquí hay tal vez tres niveles que debemos conocer todos. En primer lugar, el tema legal, ¿no? El presidente dirige la política exterior según la Constitución, establece también las normas, la posibilidad, tiene la facultad de designar un porcentaje, el 20% del total de las misiones pueden ser ocupadas por embajadores políticos. Y en esa potestad, que el total sería 12 embajadores, los gobiernos, todos los gobiernos anteriores lo han utilizado, desde el 80 hasta el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y esa potestad el presidente Vizcarra no lo ha utilizado hasta ahora, lo cual... Retiró primero a los embajadores políticos, ¿no? O bueno, los relevó cuando... Pero cuando los ingresó. nombrados por el presidente Kuczynski. Exacto. ¿No? Entonces, eso es algo que nosotros hemos destacado y, por supuesto, agradecido. Y también es un reconocimiento al servicio diplomático, ¿no? Y cosa que dice mucho del profesionalismo nuestro.
Y en ese sentido, el presidente, bajo esa facultad, ha designado como representante permanente al ex premier Vicente Ceballos. Ahora, ¿cuáles son, como segundo nivel, cuáles son esas condiciones que debe tener una persona que es nombrada como embajador o embajador político, como bien lo señala? En primer lugar, debe ser peruano de nacimiento, debe ser una persona versada, reconocida, debe ser una persona que haya aportado, en fin, y que no tenga ningún acto que haya merecido una sanción en el Poder Judicial. Con todas esas condiciones y teniendo en cuenta que en la OEA, en nuestra representación permanente de la OEA, de los representantes permanentes del 80 a la fecha, de los 19, 11 han sido políticos o designaciones políticas, pues el presidente decidió nombrar al ex premier Ceballos. ¿Qué cosa es lo que va a realizar? ¿Cuál es la tarea del premier Ceballos, ex premier Ceballos? Hay 4 grandes temas que en la OEA vamos a estar revisando y que forman parte de una agenda permanente en la OEA. En primer lugar, los temas vinculados con la democracia, con la Carta Democrática. En segundo lugar, con la seguridad hemisférica. En tercer lugar, con los derechos humanos, ¿no? Y en cuarto lugar, con el desarrollo sostenible. Son 4 temas que al ex premier no le son ajenos, más aún si es que en su calidad de premier, pero no solamente como tal, sino como congresista, como también alcalde, ha desarrollado y ha estado vinculado en su vida. En su opinión, ¿está capacitado Ceballos entonces para asumir una representación como esta? Y el tercer nivel es el de la institución. Muchos me han preguntado si esto afecta a Torre Tagle, y yo he sido muy claro, esto no afecta a la institucionalidad de Torre Tagle. Yo mismo soy un miembro del servicio diplomático y todos los colegas conocen de esta potestad del presidente para designar su representante y en este caso un representante que reúne esos requisitos que justamente están señalados en la ley, ¿no? Perfecto. 2 pendientes. Escazú. El acuerdo de Escazú fue firmado por la anterior ministra del Ambiente. Usted cuando ingresó dijo, un momentito, esto tiene que tener mayor debate. Y el Congreso de todas maneras tiene que ratificar este acuerdo. De parte del sector privado ha habido reticencias, de parte por supuesto de los ambientalistas no. Ellos dicen que no, el Perú no cede en ningún momento pues soberanía con este acuerdo que en realidad pues de alguna manera establece una jurisdicción internacional en materia ambiental, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Se va a quedar ahí nomás Escazú en el rinconcito? Tal vez, Enrique, habría que señalar en esa línea de tiempo que ha mencionado que efectivamente el 2018 se suscribe, ¿no? Y de ahí hay una etapa larga, pero que el Ejecutivo cumple con la normativa de hacer las consultas internas ante los sectores, ante el Poder Judicial, ante la Defensoría del Pueblo y ante otras instituciones vinculadas con el tema ambiental. Y en esas consultas, la Cancillería, a través de un decreto, eleva o transmite ese expediente al Congreso de la República para su aprobación y posterior ratificación. En ese acto de enviar el expediente ya hay una disposición del Ejecutivo para que sea aprobado, ¿no? Y eso se transmite a través del acto en sí. El Congreso lo recibe, entra en un periodo donde no teníamos Congreso, donde no teníamos representación legislativa, y es hace unos pocos meses en que comienza este debate alrededor del proyecto. Cuando yo asumo la cartera de Relaciones Exteriores, mi recomendación fue desarrollar un debate porque veíamos que habían posiciones, comentarios
en ambos lados, ¿no? Es decir, a favor y en contra. Y la recomendación que fue acogida por el Congreso es desarrollar ese debate justamente en el Congreso, ¿no? En la casa de la democracia. Y en ese sentido yo me alegro de que a través de la Comisión de Relaciones Exteriores se esté llevando a cabo estas consultas, debates y mayor conocimiento sobre los alcances Podría del darse un acuerdo. consenso en el Congreso y podría ratificarse Por entonces supuesto. el acuerdo. Hay algunas voces de que hay que esperar porque todavía no es un acuerdo que está vigente. Hay que tal vez señalar al público que son 22 los países que han suscrito. Necesita 11 ratificaciones, solamente hay 9 hasta el momento, pero nosotros nos avenimos a lo que el Congreso señale porque está finalmente el expediente y el acuerdo para debate y aprobación del legislativo. Vamos a ir a una pausa más, pero vamos a regresar Claro que sí. con otro temita importante, porque en este mismo programa hemos tenido una suerte de pequeño debate entre ex cancilleres sobre lo que el Perú debe hacer frente a las elecciones del BID. Es un debate muy interesante y por supuesto nos va a interesar conocer su opinión. Regresamos. Minutos finales con el canciller Mario López Chávarri. Le comentaba el tema del BID, porque esta suerte de posiciones encontradas, en este caso de ex cancilleres, los hemos tenido a los dos acá, Diego García Sayán y Luis González Posada. Primero decía, oigan, el Perú se tiene que sumar a esta posición de decir las elecciones en el BID se tienen que posponer, porque el BID es una institución demasiado importante, ¿no? Más lo va a hacer luego de la pandemia, el Banco Interamericano de Desarrollo, y no puede ser un candidato que lleve el sello de Trump, sobre todo si Trump pierde las elecciones. Y el señor González Posada decía, oiga, no, todos tienen derecho a presentar su candidato y el Perú siempre ha tenido buenas relaciones con Estados Unidos, independiente del gobierno que tenga. ¿Cuál es la posición finalmente? ¿El Perú va a plegarse a la posición de que las elecciones sean finalmente en noviembre, me parece que son, justo en la coyuntura de las elecciones norteamericanas, o sería mejor empujarlas un poquito? Bueno, ahí, Enrique, las elecciones son en septiembre. Septiembre, perdón. ¿No? Están ahorita. próximas, sí. Pero adicionalmente, nosotros desde que fueron lanzadas las 3 candidaturas, porque hay 3 candidaturas, la de Estados Unidos, la de Argentina y la de Costa Rica, tuvimos una actitud cauta y de evaluación permanente respecto a las candidaturas, los intereses del Perú sobre todo, y siempre lo anteponemos antes que nada, y la situación en la región, justamente pensando en la etapa post-COVID, reactivación económica. En esa evaluación, a diferencia de otros países que reaccionaron a las horas y comenzaron a apostar por uno u otro candidato, nosotros nos hemos mantenido y nos seguimos manteniendo en esa evaluación permanente. ¿Y por qué? Porque inmediatamente la candidatura americana obtuvo el apoyo, el respaldo, no solamente de los países, de algunos países de América Latina, sino también del Caribe y los extrarregionales que participan. Con lo cual ha llegado a la fecha que tienen los votos suficientes de la región y de otro lado tienen más del 50% de los accionistas del Banco Interamericano. Que tiene esa figura, efectivamente. Y que son 2 condiciones para lograr ese asiento de la presidencia. Y frente a esa situación y en ese contexto que menciona de las próximas elecciones en noviembre, las elecciones de Estados Unidos, es que surge a partir de iniciativas de algunos países de América Latina esta propuesta de trasladar la fecha de las elecciones hacia marzo del próximo año, en una etapa ya mucho más serena, digamos, en cuanto a la pandemia por COVID-19. Nosotros hemos estado evaluando y seguimos evaluando esas posibilidades. Para poder trasladar al próximo año se requiere el 25% de los apoyos, ¿no? Y difícil, mejor dicho, difícil que se logre esa que se logre. Y de otro lado hay también la actitud de los que apoyan firmemente a la candidatura americana,
que piden que de todas maneras se lleve a cabo las elecciones el 12 de septiembre. Tiene cierta complejidad porque este señor Claver Carone pues es uno de línea dura, ¿no? Digamos, y el propio Joe Biden ha dicho, no me gusta ese señor, sería una figura curiosa. Curioso. ¿No? Por eso es que nosotros esperamos, y la diplomacia peruana se ha caracterizado siempre por esa serenidad y sobre todo esa toma de decisiones pensando siempre en los intereses del Perú. Terminemos en nuestro país. Los Empecemos. ministros, aparte de su agenda, tienen las regiones, las acciones del COVID contra las regiones, coordinan las acciones. Y en su caso es Loreto, Así es. que en un momento pues estuvo muy golpeado, pero de todas maneras el Oriente parece que al final ha tenido pues una curva más o menos satisfactoria. Cuéntenos en qué está Sí. estas acciones. Bueno, hace pocos días estuve en Loreto, Enrique, y me encontré con situaciones que por suerte han superado los peores momentos, ¿no?, de la crisis sanitaria en la región, en su totalidad. Se mantienen, yo creo que, tres grandes aspectos que debemos desde el Ejecutivo apoyar a las iniciativas que la región tiene. Por un lado, en el tema sanitario y sin descuidar, porque ese es un mensaje claro, por más que los números van en descenso, tanto en contagios como en fallecimientos, hay que seguir tomando las precauciones necesarias. Pero hay algunos elementos importantes que vamos a apoyar. Por un lado, el tema del oxígeno sigue siendo al interior de la región, no en Iquitos propiamente, pero al interior de la región, una necesidad urgente. En segundo lugar, está el tema de las ambulancias o de las hidroambulancias. Una necesidad urgente, hemos recorrido la zona fronteriza, las poblaciones nativas necesitan ese tipo de vehículos porque la gente contagiada no tiene forma de llegar. Ahí hemos conseguido una cooperación internacional importante y vamos a llegar con esas donaciones en unos plazos muy cortos. Y en tercer lugar, también hemos visto algunas necesidades de equipos que hay que reforzar. Y cuando digo equipos, son equipos médicos, equipos vinculados con ventiladores, camas UCI, que habría que reforzar. Eso es por el lado sanitario. Por el lado de la reactivación económica, de lo que sería la competitividad, porque es una región, recuerden que tiene 3 fronteras, ¿no? Es la región más grande del Perú. Creemos que hay que reforzar el tema de la conectividad para ser competitivos. Y ahí estamos apostando fuertemente a la conectividad digital y es una necesidad. Llegaremos tal vez con algunos estudios para la hidrovía del Amazonas, eventualmente estaremos también viendo de aquí al 28 de julio del próximo año algunos avances en la carretera que une Iquitos con el Estrecho, que eso es ya límite con Colombia, y bueno, creemos que tenemos que seguir apoyando. Y finalmente el tercer gran rubro o eje es la frontera, las regiones fronterizas donde se encuentran las comunidades nativas. Ahí tenemos que seguir apostando por la mejora de los accesos, hay necesidad de construir pequeñas muelles flotantes, plataformas, y en la frontera misma, incluso en la triple frontera, necesitamos crear un eje que permita mejorar el comercio con los otros países, la atención misma, en fin, hay esas propuestas que la hemos hecho nuestras en la Cancillería. He creado un comando Loreto, tal vez cariñosamente le llamamos comando Charapa, y estamos apoyando y coordinando directamente con gobierno regional, gobiernos locales y también los legisladores por Loreto. Así que en un trabajo de codo a codo, ¿no?, con ellos. Comunidades especialmente vulnerables que incluso han perdido a varios de sus líderes representativos, Sí, ¿no? sí. Es realmente penoso, así que bueno, suerte entonces en esa gestión. Ministro gracias. de Relaciones Exteriores, Mario López Chávarri, muchas gracias por estar aquí. Muchas Además, gracias. porque reitero, siempre con el distanciamiento del caso, Totalmente. siempre será preferible que tengamos fallas en audio de Skype a poder conversar con ustedes acá. Gracias otra vez por estar gracias. con nosotros. Suerte Gracias en su por la gestión. invitación. Carolina Salvatore, yo he estado un poco zen hoy. No sé qué ha pasado, he estado un poco tranquilo. Sí. Debe ser que es viernes. No. Pero también hay un tema de traspaso de energías. Entonces, como tú eres siempre tan energética, frenética, dirían algunos, te doy el pase y te deseo un excelente
Fin de semana, me dicen que vas a comer empanadas el fin de semana. Ahí